31, pues el mundo está siguiendo la salud del primer ministro británico Boris Johnson desde que fue diagnosticado con COVID-19 y especialmente a raíz de que el domingo por la tarde fue ingresado en un área de terapia intensiva. Lo que se sabe es que se agravó su condición, pero bueno, pues esto ha dado lugar a que el ministro de Exteriores del gobierno de Boris Johnson, Dominic Raab, se pusiera al mando del gobierno británico mientras Johnson sigue en el hospital. Esta es una situación extraordinaria y lo vamos a comentar con Kiev Arisa, integrante de la Academia Británica de Investigación en Negocios Internacionales, con quien hemos platicado en varias ocasiones. Kiev, te saludo. Muy buenas tardes para ti en Londres. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Pascal? Muy buenos días en México. Es un gusto saludarte y darte pues las últimas novedades. Como tú ya bien has indicado sobre la salud del primer ministro, el cual una vez que fue ingresado al hospital de alta especialidad, sus condiciones han cambiado drásticamente, pues en la medida de que ha sido ya movido a la unidad de cuidados y de terapia intensiva. Bueno, ha llamado la atención el hecho de que Dominic Raab se haya convertido en prácticamente un primer ministro en funciones en lo que Boris Johnson puede salir del actual estado de salud. Dominic Raab es un hombre pues mucho más joven que el primer ministro, con mucho menos experiencia política. Compitió por el liderazgo del Partido Conservador y se retiró de esa contienda apoyando a Boris Johnson, y en función de eso Boris Johnson lo hizo ministro de Exteriores y también primer secretario de Estado, lo cual parecía, tú nos lo dirás, Kiev, pues una figura decorativa que ahora pues adquiere una enorme relevancia. Adquiere una relevancia, sobre todo pensando de que no existen reglas tan claras debido a la falta de una constitución expresamente escrita y sobre todo reglas al respecto. Lo que hay que mencionar es que la única manera de que el primer ministro, digamos, sea removido en funciones es de que haya un acuerdo de su partido para poder destituirlo, o lamentablemente, obviamente que nadie está esperando eso, un fallecimiento. Dominic Raab, como secretario de Relaciones Exteriores, como bien dices, pues una figura que pues por condiciones de salud y sobre todo por la denominación de preferencias en el orden de mando, la cadena de mando que existe en el gobierno británico del primer ministro Johnson, pues queda en funciones y sobre todo pues dando diariamente los reportes a las 5 de la tarde hora de Londres, los cuales nos han estado actualizando sobre las cifras que tú ya mencionabas incluso anteriormente en la cápsula sobre el número de casos y de fallecimientos. El número de casos actualmente ya sobrepasa los 50,000 y detectados. Hay que mencionar que todavía quedan pendientes aquellas situaciones en donde no se han podido establecer el número de pruebas necesarias para poder identificar los casos y atenderlos lo antes posible. También hay que mencionar otra cosa interesante, que es la habilitación de centros de convenciones y de algunos estadios para incrementar la capacidad operativa del Sistema Nacional de Salud, y eso me parece que es una práctica que muy probablemente se pueda exportar o imitar y replicar en otros países, incluyendo la República Mexicana. Se ha puesto sobre la mesa en días recientes, desde que Boris Johnson fue declarado positivo de coronavirus, el hecho de que al principio el premier británico no parecía tomar muy en serio la propagación del coronavirus, Kiev. Aquí hay dos temas que hay que destacar. El primero es que una vez que el gobierno a partir de mediados de marzo se da cuenta que la incidencia de casos y que el número puede representar una presión inminente para la atención de pacientes en calidad de urgencia, y que no existe pues ninguna capacidad, me parece, a nivel global. Ningún sistema de salud está preparado para una cantidad de casos o de enfermos graves y de cuidados intensivos como la que pudiera observarse. Entonces, efectivamente, hubo un pequeño retraso. Hay críticas de que hubo 2 o 3 semanas
de antelación, los cuales se pudieron haber atendido estas medidas de distanciamiento social y de quedarse en casa, que es un mensaje que pues se ha estado diariamente reforzando en medios de comunicación y en las presentaciones que decía yo informativas que están sucediendo diariamente. Otra cosa que te quiero mencionar es lo que una situación que se ha presentado a nivel presupuestal, y es que ya se había destinado el presupuesto hacía 2 meses, esperando pues diferentes condiciones económicas, y en la actualidad, pues como sabrás, el número de empresas que están interviniendo para incrementar la producción de material hospitalario y sobre todo ventiladores y demás, pues es algo también motivo de controversia, y que muchas empresas están aprovechando pues la oportunidad para poder colaborar, y creo que en ese aspecto también hay mucho que decir, pero claro, la sombra de esta crisis global y pandémica pues hace menospreciar un poquito el tema económico y esa numerología, ¿no? Pues sí, Kiev sin duda ha tomado por sorpresa de muchas maneras el coronavirus al Reino Unido. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros nuevamente. Te mando un fuerte abrazo, Kiev. Igualmente, Pascal, es un gusto saludarte y un abrazo para todos ustedes en México, y pues a cuidarse mucho y quedarse en casa. Correcto. En la medida de lo posible. Correcto. Gracias. Un abrazo, Kiev. Hasta luego, gracias. Kiev Arisa, integrante de la Academia Británica de Investigación en Negocios Internacionales. Pues qué reto para este hombre, Dominic Raab, pues descendiente de migrantes checos que tuvieron que huir de su país durante la Segunda Guerra Mundial, pero un hombre pues con muy poca experiencia política, que ahora pues está en funciones de primer ministro en el Reino Unido, en lo que se recupera Boris Johnson. Vamos a hacer una breve pausa y regresamos con más en esta primera emisión de Imagen. Información sólida siempre. Escríbame @Beltrán del Río en Twitter, /Beltrán del Río en Facebook.